Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 146. Ambición. Esto debería haber sido algo normal. Su voz era tan fría como un glaciar ártico flotando en el océano. Supongo que usted, profesor Dumbledore, también me nombró prefecto porque reconoció mi excelencia, y actualmente, también me ha nombrado delegado. Pero la mayoría de los demás en este vagón no parecen pensar lo mismo. Mis estúpidos hermanos, que nunca han reconocido que los mejores merecen el derecho a mandar, incluso menosprecian a los que progresan y niegan que yo sea mejor que ellos, y no solo ellos, sino muchos otros en esta escuela piensan así. Rechazan el liderazgo de los mejores, priorizan sus sentimientos y emociones a pesar de la difícil situación. Tratan con gran respeto a un estudiante que acaba de empezar el tercer año, pero nunca me tienen en alta estima, a mí, el futuro decano del colegio. Hubo silencio en la oficina del director. La tensión en el rostro de McGonagall había desaparecido, y ella frunció el ceño. El rostro de Lupin estaba tan tranquilo como al principio. Flitwick sacudió la cabeza en silencio y suspiró en el momento en que el llameante Perky abrió la boca para decir sus primeras palabras. Y la mirada de Lily se volvió fría, y su expresión parecía mucho más fría que la de Perky. Molly se cubrió la cara con ambas manos, y las lágrimas seguían deslizándose por sus brazos desde las palmas. Arthur parecía serio, miró el rostro de Perky, como si estuviera mirando a su hijo por primera vez con un comportamiento tan extraño. Dumbledore, por otro lado, no tuvo ningún cambio en su expresión de principio a fin, a pesar de que Perky claramente estaba hablándole en la imagen que dejó atrás. No veía ningún futuro, ¿sabes? No hay futuro en seguir en este vagón. La voz de Perky se hizo más fuerte y sus emociones comenzaron a estallar. Obviamente, trabajo más duro y mejor que los demás, pero no recibo lo que merezco. Después de obtener la insignia de delegado, al principio me sentí eufórico, pero después de tranquilizarme, la razón me dijo que esta insignia no me traería nada en el futuro. ¿Qué obtendría incluso si me graduara de este vagón con el estatus de delegado? ¿Es posible entrar al Ministerio de Magia con él? ¿O unirme a Gringotts? Nada. Nada. Seguiría siendo un criminal buscado. No importa lo bueno que sea, no importa lo buenas que sean mis notas después de graduarme, solo tendré una salida, igual que esos estudiantes de bajo rendimiento. Luchar contra todo un gobierno mágico con una organización sin futuro, cero perspectivas y poco respeto. Ser una rata callejera en el mundo mágico con un linaje claramente noble. ¡Bang! En la oficina del director se escuchó el sonido de una puerta cerrándose. Lily salió por la puerta sin expresión alguna tan pronto como el ardiente Perky pronunció estas palabras como si no quisiera ni siquiera escuchar otra palabra más adelante. Molly había enterrado su cara en el hombro de Arthur, su cuerpo aún temblaba junto con sus sollozos, como si simplemente no pudiera aceptar que su hijo se hubiera vuelto así. Mis padres, mis hermanos y mi hermana, puede que estén dispuestos a aceptar este tipo de vida, pero yo tengo que pensar en una salida para mi propio futuro, profesor Dumbledore. La voz de Perky se calmó de repente, y su cambio de tono transmitió que lo que dijo a continuación no fue una decisión impulsiva, sino una que había sido bien pensada. No estoy del todo de acuerdo con la teoría de la supremacía de la línea de sangre, pero ya que ese caballero lucha por los intereses de los magos de sangre pura, ¿por qué yo, como quien se beneficia, debería oponerme tanto a él? El mundo está destinado a cambiar, y la toma del control del mundo mágico por parte de ese caballero se ha convertido en una tendencia importante, y no se puede cambiar rescatando a unos cuantos estudiantes de ese castillo. No quiero ser aplastado por las ruedas de los tiempos junto con los ancianos fieles. ¿Por qué debería seguir esperando mi muerte? Sé que el profesor Slughorn no ha muerto en absoluto. Él ve con más claridad que cualquiera de ustedes, igual que yo, y se ha unido al bando correcto, alcanzando un estatus y una posición solo superados por ese caballero. Menos mal que, cuando llegue allí, ambos seremos iguales. La misma sangre pura, el mismo pasado controvertido, el mismo arrepentimiento.
No dijo explícitamente lo que iba a hacer, pero estas palabras, incluso si dejaras que un estudiante de primer año se acercara, ella sería capaz de entender el significado. No olvidaré lo que me enseñaron en esta escuela, y por eso no me voy a quedar en el vagón, voy a hacer algo que sea más beneficioso para mi futuro. Perky miró a todos con ojos fríos. No todos los sangre pura son superiores, pero les demostraré a todos el respeto que me habrían merecido mis habilidades si hubiera estado en otro lugar. Y el poder y el estatus que me otorgaría ese respeto. Ya veremos más tarde, esperemos y veamos. Cuando sus últimas palabras cayeron, en la chimenea, el rostro humano hecho de llamas verdes se apagó y disipó gradualmente, y un silencio inexplicable regresó a la oficina del director. Molly casi se desmaya de tanto llorar en los brazos de Arthur, y había tristeza en el rostro de Arthur, pero se volvió cada vez más sombrío. Es difícil de creer. Inimaginable. El rostro de McGonagall estaba severo, obviamente estaba enojada con las últimas palabras de Perky, pero no podía decir más debido a la presencia de Arthur y Molly. Flitwick suspiró de nuevo, bajó la cabeza y murmuró con voz abatida. Cuando los niños crezcan, tendrán sus propias ideas. Lupin meneó la cabeza. Pero creo que es mejor no tener esas ideas. Arthur palmeó suavemente la espalda de Molly, miró a Dumbledore, quien tenía un rostro tranquilo de principio a fin, sin un ligero cambio en su expresión. Lo siento por Perky, Dumbledore. Dumbledore finalmente reaccionó, giró su mirada hacia Arthur y habló. No hay necesidad de eso, Arthur, desde un punto de vista personal, lo que dijo Perky no estuvo mal, no hay futuro en seguirnos, lo que él quiere, todos nosotros no tenemos forma de dárselo. Pero las cosas que quiso al final, si fue a buscarlas por su propia voluntad o si alguien más se las dio generosamente, esa es otra historia. Arthur se congeló, Molly también levantó sus ojos llorosos, rojos e hinchados para mirar a Dumbledore. La mirada de Dumbledore era profunda mientras hablaba con voz pétrea. Puede que Perky haya tenido esa idea antes, pero no es tan extrema ni radical. El polvo que usó para grabar la imagen, la forma en que salió de la carreta en silencio, la información que obtuvo sobre que Horace no estaba muerto y la mirada de confianza de que podría obtener más beneficios si salía de la carreta ahora mismo. Su voz se hizo pesada. Alguien lo hechizó mientras aún estaba en el vagón, lo incitó y le dio garantías en nombre del Ministerio de Magia sobre su futuro después de que nos dejara. Capítulo 147. Extraña traición. El Señor Oscuro no estará dispuesto a soportar la pérdida que ocurrió en la primera mitad del año, seguramente encontrará una manera de recuperarla, y ahora parece que ya está haciendo movimientos. Las palabras de Dumbledore dejaron a los Weasley congelados en sus asientos. Arthur reaccionó rápidamente mientras preguntaba con voz aguda. ¿Estás diciendo que alguien en el vagón estaba incitando a Perky a traicionarnos? Dumbledore lo miró y dijo con expresión de alivio. No es tan exagerado, Arthur. Perky no nos hizo daño. Podría haber hecho más para acercarse a lo que deseaba, pero debió negarse. Ahora solo cree que el futuro está al otro lado y está intentando seguir el camino que cree que le conviene. Perky no es quien nos causó el problema, es el problema en sí. Es solo que el problema ocurrió y no hay nada que podamos hacer para cambiar el resultado, pero la persona que creó el problema aparentemente todavía podría estar en el vagón. Quizás se infiltró en el camino de la carreta al principio, pero nunca lo encontramos hasta este momento, cuando empezó a hacer movimientos y de alguna manera hizo contacto con Perky, lo que intensificó el resentimiento que tenía en su corazón contra nosotros. Molly se secó las lágrimas de la cara, aunque estaba triste y molesta por la traición de Perky, no había perdido la capacidad de pensar. ¿Pero por qué eligieron a Perky? Aunque suele tener buen rendimiento en la escuela, ¿cómo nos afectará si lo incitamos a traicionarnos? ¿Y qué beneficio le traerá al Ministerio de Magia? Esto no solo revela la información del hombre que se infiltró en la carreta, sino que tampoco cambia la situación actual en absoluto. Lupin reflexionó y respondió. Podría ser que estén intentando usar la traición de Perky como modelo, y que tras unirse al Ministerio de Magia, sea reutilizado con gran éxito, y el profeta le dé mucha importancia. Pocas familias de sangre pura se sienten más inclinadas hacia nosotros desde el pasado, pero sus hijos y nietos no necesariamente comparten esta opinión, y Perky les está sentando un precedente, y la actitud del Ministerio de Magia hacia él indicará que no perseguirán ni se centrarán en esto mientras sean sangre pura dispuestos a servir al Señor Oscuro, incluso si sus familias están en el bando contrario.
Sus palabras ofrecieron una posibilidad, pero de manera similar, McGonagall ofreció una visión diferente. Esto no concuerda con la naturaleza del Ministerio de Magia ni con la del Señor Oscuro. El asunto de Perky puede, sin duda, establecer un punto de referencia, pero no puede tener mucho impacto en nosotros ahora. En cuanto a la opinión pública, podrían hacer mucho ruido usando este asunto, pero, de hecho, nunca tuvimos voz ni voto. Si realmente quieren tomar represalias por lo ocurrido en la primera mitad del año, esto es como un trueno sin relámpagos. La traición de Perky, especialmente esta imagen que dejó atrás, tocó una fibra amarga en los corazones tanto de los Weasley como del profesor en el vagón. Pero para ser honesto, la importancia real de su traición no es realmente muy significativa, incluso si es de hecho el mejor intérprete entre sus compañeros, no es tan grande como para que el movimiento de una persona pueda cambiar la situación actual. Si la persona con la que estaba en contacto hubiera usado la maldición Imperius para obligar a Perky a hacer algo más escandaloso en el vagón o incluso matar de manera más despiadada a cualquiera de los estudiantes de la escuela directamente, la situación habría sido mucho peor y el golpe tanto para Hogwarts como para la Orden del Fénix habría sido enorme. Pero ahora eligió una opción que podría considerarse una táctica de venganza menor, lo que hizo que la gente se sintiera muy incomprensible. Pero no importa cuál sea la razón detrás de este asunto, el hecho de que Perky los ha traicionado no se puede cambiar. Arthur respiró hondo e inclinó la cabeza hacia Dumbledore y dijo: Estoy profundamente decepcionado de que mi hijo haya tomado esa decisión, Dumbledore. Lo siento. Naturalmente, Dumbledore no puede tener ningún prejuicio contra los Weasley debido a este incidente, por lo que dijo en un tono amplio. No es tu culpa, cada persona seguramente tendrá opiniones diferentes, él simplemente fue y eligió el camino que quería tomar, incluso si todos pensábamos que sería el equivocado. Quiero posponer mis obligaciones en Francia por un tiempo. Arthur agarró la mano de Molly. Era evidente que también estaba de mal humor. Para llevar a Molly de vacaciones, ¿y si Perky se unió al Ministerio de Magia británico? Dumbledore interrumpió con una expresión seria. No te afectará, Arthur, nadie sospechará de ti, eso te lo garantizo. Claro que lo sé. Solo intento hacer esto para mi propio beneficio. Miró a Dumbledore con un dejo de súplica. Un poco de consuelo para nosotros, supongo. Dumbledore permaneció en silencio por un momento y finalmente asintió. Bueno, respeto tu opinión, le pediré a Sirius que traiga a alguien que se haga cargo de tus funciones. Después de determinar el destino final de Perky, los Weasley no se quedaron mucho tiempo en el vagón. No visitaron a los otros niños que todavía están en la escuela porque simplemente no sabían cómo informarles de tal resultado. Y después de que se fueron, McGonagall le preguntó a Dumbledore. ¿Es posible que Arthur y Molly vayan a encontrarse con Perky solos? Dumbledore se quitó las gafas algo cansado. No te preocupes, deja que ellos tomen su propia decisión. Si es necesario, Arthur nunca nos lo ocultará. Entonces, si el profeta informa más tarde sobre la incorporación de Perky al Ministerio de Magia, ¿debería ocultárselo a los estudiantes del vagón? Dumbledore negó con la cabeza. Esto no es lo mismo que el caso Horace. Estamos protegiendo a estos estudiantes, no cortándoles el acceso a la información del mundo exterior. Si siempre les damos información selectiva, tarde o temprano, cuando lo sepan todo, perderán la confianza en nosotros. No dijo exactamente qué es diferente entre esta época y la de Slughorn, pero McGonagall tampoco hizo más preguntas, cumplió fielmente la tarea que le había encomendado Dumbledore. Más tarde, las cosas se desarrollaron tal como lo habían predicho en la oficina del director. El titular del Profeta del día siguiente trataba sobre Perky tomando la decisión correcta de unirse al Ministerio de Magia. El tercer hijo de la familia Weasley, de la famosa familia traidora de sangre pura, se había entregado y obtenido un indulto, y luego el ministro Fudge lo contrató como el nuevo jefe de la Oficina de Uso Indebido de Magia del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. El vagón no ocultó este asunto. Justo al mediodía del cuarto día de la desaparición de Perky, Fred, George, Ron y Ginny, quienes todavía estaban un poco preocupados por la desaparición de Perky, habían leído el artículo. Un padre de un estudiante mestizo envió el periódico del día al vagón, y ese día, todos los estudiantes de la escuela supieron dónde había ido realmente el Perky desaparecido. Al mediodía de ese día, todos los niños Weasley que estaban en el vagón se reunieron. Capítulo 148. 3 investigaciones. Traidor vergonzoso.
George lo dijo con los dientes apretados, y el rostro de Fred estaba sombrío mientras decía: si quiso hacer esto durante tanto tiempo, ¿por qué todavía tiene la cara de mostrarnos su insignia de líder en casa? Ron apretó los puños, no bajó la voz, la mitad de la sala común pudo escuchar lo que dijo. Y también dijo que esperemos y veamos. ¿Esto es lo que quiere que haga? Un traidor descarado, un villano hipócrita. Por su parte, Hindley, que solo tiene 11 años, estaba sentada con cara triste junto a sus hermanos y no hablaba. Todos los demás en la sala común intentaron consolarlos por unos momentos, y nadie iba a culpar al resto de los niños Weasley por las acciones de Perky. Los estudiantes en el vagón no eran tan hostiles como para desquitarse con los demás, sin mencionar si se trataba de Fred, George, Ron o Hindley, todos se llevaban bien con sus compañeros de clase. A nosotros tampoco nos hizo nada malo. Neville se esforzó por encontrar palabras para consolarlo. Se fue en silencio, probablemente solo sentía que era diferente a nosotros. ¿Diferente de nosotros? Se burló Ron. Solo lo hace por su ambición de superioridad. Siempre se ha creído diferente a todos nosotros, quejándose de que mamá y papá se llevaron a nuestra familia a vivir a ningún sitio, diciendo que al menos teníamos madriguera antes. Así que eligió convertirse en un lacayo del Ministerio de Magia. ¿Ser un noble de sangre pura que manifiesta su estatus mediante la opresión y la esclavitud? La multitud a su alrededor se quedó en silencio, nadie podía refutar las palabras de Ron, él realmente tenía razón. Incluso si Perky simplemente hubiera abandonado el vagón sin hacer nada adverso a nadie en el mismo, su elección de hoy sería suficiente para hacer que todos en esta escuela le sintieran resentimiento. Se puso del lado del Ministerio de Magia, e incluso se unió al Ministerio de Magia que esclavizó y abusó de los magos muggles. ¿Qué tipo de estatus tenía para los estudiantes nacidos de muggles que habían sido sus compañeros de clase en el vagón en su corazón antes? Esto hizo que Ron y el resto de los niños Weasley se sintieran avergonzados, e incluso si nadie en este vagón se quejara con ellos, no podrían mantener la cabeza en alto al respecto. Ron sintió cierta sorpresa y también no se sorprendió después de saber el paradero de Perky al final. No es de extrañar porque, en el desarrollo normal de la trama, este chico ambicioso y ávido de poder también se separará de su familia. En la situación actual de la Orden del Fénix liderada por Dumbledore donde no hay salida, naturalmente tendrá resentimientos en su corazón. Algunos se sorprendieron porque, tal como pensaban los profesores, sintió que algo andaba mal con Perky dejando el vagón así como así. Incluso sin ver la imagen que Perky dejó atrás, con solo la conversación previa con Dumbledore, Ron podía adivinar que su partida debía estar relacionada con la persona que se infiltró en el vagón. El Perky original, incluso si recibió agravios, no tuvo el coraje suficiente para traicionarlos y salir, por lo que definitivamente hay alguien detrás de escena, contribuyendo a los eventos que sucedieron. Pero ya que había logrado ponerse en contacto con Perky y convencerlo para que lo traicionara, ¿por qué no intentar hacer más? Esto es como en tiempos de guerra, un lado del espía corrompió al excelente cadete en la academia militar del otro lado, pero sin esperar a que desempeñara un papel más importante, lo ayudó directamente a desertar antes de que siquiera tomara el poder e incluso antes de graduarse. Esto no solo no ayuda a obtener beneficios sino que además expone la evidencia de que los espías existen. Lo mires como lo mires, esto no es normal. A menos que la persona que se infiltró en el vagón, y Perky establecieran un sentimiento profundo, por lo que no estaba dispuesto a verlo seguir sufriendo ni un solo día en este lugar que no encaja con su visión, y simplemente quería ayudarlo a escapar del sufrimiento, por lo que hizo esto. Pero ese estilo de pintura, no importa cómo lo mires, se siente mal, sin mencionar si existe tal persona en el Ministerio de Magia y del lado de Voldemort, incluso si Perky realmente no comparte las mismas creencias que otros estudiantes hasta cierto punto, no es tan insoportable que no pueda permanecer en el vagón por un tiempo. Dumbledore y el grupo no podían entender este asunto, así que, naturalmente, Ron tampoco podía entenderlo. Pero aunque no entiendan la razón de esto, han sucedido cosas. La traición de Perky realmente no causó ningún impacto sustancial, más allá de indignar a los estudiantes del vagón por muchos días, estos jóvenes aparentemente más disgustados por el acto de traición, nadie está dispuesto a mencionar su nombre, lo que incluso afectó la apertura del nuevo período escolar ya que no pueden encontrar a nadie para reemplazar a Perky como jefe de los niños, nadie parece querer heredar esa posición.
Finalmente, un chico de 7º año fue designado a regañadientes como delegado bajo la persuasión de McGonagall y ayudó a la profesora a gestionar los asuntos estudiantiles en general. Después de eso, Dumbledore no trató el incidente como si nunca hubiera sucedido, ya que esa persona pudo instigar a Perky, significa que puede hacer más cosas en el vagón. Esto es diferente del incidente de Slughorn que ocurrió en el primer año de Ron, cuando toda la presencia encubierta en el vagón era solo una farsa, mientras que ahora es obvio que alguien realmente se infiltró de alguna manera, y no fue un arreglo de Dumbledore. En 2 ocasiones antes del inicio del año escolar, el vagón encontró un lugar adecuado para detenerse, lo que permitió que todos los estudiantes abandonaran el vagón por un rato, mientras los profesores revisaban cada habitación, pero sin suerte. Era como si esa persona se hubiera convertido en un fantasma, como si nadie pudiera encontrarla si no quería que otros la vieran. Y después de que Perky dejó el vagón, e incluso después de 2 búsquedas infructuosas sucesivas, no volvieron a ocurrir otros accidentes. Como si el propósito de esa persona se hubiera cumplido, la traición de Perky fue lo que finalmente quiso hacer, después de lo cual desapareció por completo del vagón. Pero los profesores no se relajaron, sino que programaron un tiempo para realizar una tercera búsqueda en el vagón en la noche del 1 de septiembre, el día de la cena de orientación para los nuevos estudiantes. Deben garantizar la seguridad de esta escuela, porque los estudiantes que viven aquí, son toda su esperanza futura. Si tienen un accidente, entonces la persona que se desapega definitivamente no es solo Dumbledore, habrá muchas personas en la Orden del Fénix que se convertirán en unos completos desesperados. Los profesores no ocultaron este asunto, también se informó a los estudiantes sobre los peligros en el vagón, se pidió a todos no moverse solos, ni siquiera al baño para evitar que ocurrieran accidentes con un mínimo de 2 personas yendo juntas. Fue de esta manera que todo el vagón quedó en estado de alarma, y la cena de orientación de este año comenzó en un campo con una gran vista, que fue especialmente elegido por Hagrid. Temprano en la mañana, los estudiantes abandonaron el vagón para preparar comida en el prado y, además de McGonagall, que se quedó para vigilarlos, otros profesores, incluido Dumbledore, estaban todos en el vagón para la tercera ronda de inspección. Capítulo 149. Ceniza y plata. El topo que se infiltró en la carreta se fue con ese traidor, especuló Ron mientras picaba una cebolla. Ahora se resistía incluso a mencionar el nombre de Perky y utilizaba el término traidor como sustituto. En comparación con los demás, Neville, que obviamente también era mucho más perspicaz, limpió las patatas y meneó la cabeza. El propósito de ese topo no podría ser simplemente llevarse a Perky, no tendría ni la mitad de sentido que se quedara en el vagón e informara nuestra ubicación al Ministerio de Magia en todo momento. Últimamente me da miedo dormir sola y tengo que apretujarme en la cama con Hermione, dijo Lavender irritada mientras se acercaba con un cubo de agua. Hermione, que estaba batiendo la crema, giró la cabeza y la miró impotente. Esta noche tenemos que llevar 2 edredones, a ti siempre te gusta envolver todo el edredón en la noche, estoy a punto de resfriarme. En realidad, aunque no tengamos ni idea de quién es esa persona, no tenemos por qué ponernos demasiado nerviosos, dijo Ron con calma. Cuando ayudó a Perky a salir del vagón, si de verdad quería hacernos daño, debería haberlo hecho hace tiempo, no esperar a que todos se pusieran en guardia. Puso las patatas que Neville había lavado y las cebollas que Ron había picado en una olla grande, y luego los llevó junto con Justin hacia Anton y los demás, que estaban hirviendo un gran caldero de agua caliente. Esperemos todos la respuesta de los profesores. Esperemos que la búsqueda de hoy arroje algunos resultados positivos. Durante todo el día de hoy, se estaban preparando para una suntuosa cena esta noche, por supuesto, debido a los ricos ingredientes preparados para la noche, el almuerzo no estuvo nada mal, y el lugar donde se detuvo el vagón fue encantado por los profesores con un encantamiento repelente de muggles, así que mientras no salgan del área designada, los estudiantes aquí pueden moverse libremente sin temor a ser descubiertos por nadie. Y a la hora del almuerzo, Dumbledore y otros profesores bajan del vagón, mirando a la profesora McGonagall y sus caras. La mayoría de los estudiantes pueden adivinar que en la búsqueda de hoy, se estima que no hay pistas valiosas nuevamente. Esta no es una situación del todo normal, especialmente desde el escape de Perky del vagón de Hogwarts la última vez. Las medidas de protección en ese vagón son bastante completas, a menos que Dumbledore y cierto profesor en el vagón actuaran como lo hicieron el año anterior, de lo contrario sería muy difícil esconderse incluso si un mago pudiera mezclarse.
Pero hoy es una cena de bienvenida, los nuevos estudiantes que acaban de subirse al vagón, pueden sentir claramente la atmósfera nerviosa de estos días, hoy es el momento de dejarlos relajarse un poco. La mesa larga en el Prado, la mesa es mucho más grande que el año en que Jon acaba de inscribirse, la mesa está cubierta con un mantel blanco, rodeada de estudiantes ocupados con la comida preparada para el día. Dumbledore nunca haría un largo discurso en tales ocasiones, sabía que los niños siempre están impacientes ante la comida y la caza. Justo antes de que el banquete comenzara oficialmente, sonrió y mencionó: no os preocupéis por el peligro en el vagón, aunque hoy todavía no hemos ganado nada, ya hay una solución y creo que pronto veremos los resultados. Los estudiantes mayores naturalmente tenían 100% de confianza en sus palabras, y la presión persistente que había en los corazones de todos los jóvenes magos, excepto los de primer año, se alivió de repente y la risa en la cena se hizo más abundante. Este año no había nuevos profesores que presentar, y Lupin ya había dado clases a los estudiantes en el vagón durante casi medio semestre y ya se había familiarizado con ellos hasta el punto de conocerlos. Los estudiantes en el vagón estaban tan entusiasmados como siempre, presentando a los nuevos estudiantes a los profesores sentados en el otro extremo de la larga mesa y explicando sus futuras vidas en la escuela. Esos estudiantes del castillo de Hogwarts que llegaron al vagón este año han perdido hace mucho tiempo la moderación inicial que tenían cuando llegaron aquí por primera vez, y se parecen a cualquier otro niño, y la vida de estar esclavizados en el castillo ha sido presionada durante mucho tiempo en el fondo de sus corazones por la felicidad que tienen ahora, a excepción del recuerdo ocasional de ese pasado desagradable antes de irse a dormir, cuando sus cuerpos temblaban un poco, de lo contrario, es como ser llevado al vagón desde el principio. La cena se sirvió hasta cerca de las 10 en punto. Cuando finalmente terminó, los estudiantes fueron guiados por Dumbledore para cantar la canción de Hogwarts bajo el cielo estrellado, y luego la gran mayoría de los estudiantes comenzaron a regresar al vagón para descansar, a excepción de todos los estudiantes de primer año más uno de cada grado en el segundo al séptimo año, dejando a un pequeño número de estos estudiantes para limpiar el resto del desorden. Jon también es uno de los estudiantes que quedaron para ayudar. Dumbledore no se fue, pidió a los profesores que habían estado ocupados todo el día que regresaran al vagón para descansar, y luego se unió a Filch para ayudar a los estudiantes mientras vigilaba a los estudiantes aquí. Sacó su varita y golpeó la larga mesa llena de restos de comida, los platos y tazas sobre todo quedaron incomparablemente limpios, seguido por los estudiantes de sexto y séptimo año que usaron un hechizo para juntar estos platos limpios y finalmente los apilaron cuidadosamente juntos, y el resto de los estudiantes se estaban encargando de la basura que quedaba en el suelo a su alrededor. Gabrielle tampoco regresó inmediatamente al vagón, flotó junto a su compañera de cuarto Luna, indicándole que recogiera la cáscara de fruta. Pero pronto se sintió aburrida, flotando junto a Jon, hablando alegremente sobre lo grandiosa que fue la cena de hoy. Ahora desea tener la edad suficiente para no asistir a Beaux Batons como deseaba antes, pero venir a este vagón de Hogwarts, simplemente no se sabe si su madre y su padre estarían de acuerdo. Jon, que estaba pensando en algo, no prestó mucha atención a las palabras chirriantes de la niña, solo siguió asintiendo con la cabeza para mostrar que estaba escuchando mientras usaba su varita para restaurar la hierba aplastada en el suelo a su estado original. Gabrielle pronto se dio cuenta de su superficialidad, por lo que hizo pucheros y se dirigió a los arbustos en el borde del vagón para jugar con las luciérnagas. Jon no pensaba en nada más, solo pensaba en lo que Dumbledore había dicho antes de la cena, algo sobre tener ya una solución. No creía que fuera una declaración tranquilizadora vacía, ya que Dumbledore lo había dicho. Significaba que ya debía tener una idea. De lo contrario, su reputación se vería perjudicada. Justo cuando los estudiantes que se quedaron para limpiar el lugar lo dejaron todo como estaba antes de que llegaran, los estudiantes de primer año con la carga de trabajo más liviana estaban listos para subir los escalones de regreso al vagón. Un grito ensordecedor atravesó repentinamente el tranquilo cielo nocturno. ¡Ah! Era la voz de una joven, y al primer sonido de esta voz, todos los estudiantes presentes, así como Dumbledore que no había regresado, giraron sus cabezas para mirar en dirección a la fuente de la voz. Gabrielle, que estaba flotando alrededor de la hierba con las luciérnagas, no supo cuándo sostuvo su cabeza, su cabello plateado tembló detrás de su cuerpo, que era transparente a la luz de la luna, el cuerpo era aún más ilusorio en este momento.
y frente a ella, una figura envuelta en una capa gris, una criatura de más de 2 metros de altura, delgada y alta como una vara de bambú, salió flotando silenciosamente del bosque. En el momento en que apareció esta criatura, una fría penumbra invernal envolvió todo el lugar, su vista dejó a todos los estudiantes inmóviles, como si estuvieran congelados por este frío escalofriante, sus cuerpos no podían dejar de temblar y en silencio mortal y desesperación se levantaron dentro de sus corazones sin ninguna razón. En el momento en que vio a este monstruo, su nombre apareció en la mente de Jon. Dementor. Estoy esperando al patrón. Casi en un instante, el sonido de Dumbledore recitando el encantamiento resonó justo detrás de él, y Jon levantó su varita y, sin dudarlo ni un instante, corrió rápidamente en dirección a Gabrielle. Regresen al vagón. Todos los estudiantes regresen al vagón. Una luz plateada iluminó el desierto abierto, la voz tranquila de Dumbledore sonó con evidente osquedad, lo que hizo que los estudiantes que originalmente habían estado mirando al Dementor se quedaran atónitos y volvieran a sus sentidos, y según el grado del más joven al más viejo, rápidamente regresaron al vagón. El hechizo de Dumbledore no invocó al Patronus, pero la luz plateada es como otra luna llena en la noche oscura, perforando la naturaleza gélida que ha envuelto este trozo de prado. El Dementor que flotaba frente a Gabrielle comenzó a retroceder, como si se sintiera inusualmente incómodo con la luz plateada, sin atreverse a avanzar fácilmente, y regresó a la penumbra detrás de los arbustos. La mano de Jon atravesó el cuerpo frío de Gabrielle, y la pequeña niña que había quedado aturdida finalmente volvió a sus sentidos, gritó el nombre de Jon y luego extendió su mano transparente para agarrar la esquina de su túnica. Jon sostenía su varita en su mano, mientras la consolaba suavemente, y la guiaba constantemente hacia atrás, mientras tanto, con la ayuda de esa cálida luz plateada detrás de él, sus ojos también vieron la escena detrás de los arbustos donde ya no había luciérnagas volando alrededor. Dementores, enjambres de dementores. Están escondidos en el bosque donde no brilla la luz plateada, y es difícil saber el número, pero a simple vista, parece que están en todas partes hasta donde alcanza la vista. Toma de Gabrielle y regresa, Jon. La voz de Dumbledore resonó directamente detrás de Jon, y para entonces solo quedaban 2 personas en el lugar, y todos los demás estudiantes habían regresado al vagón. Hagrid agitó las riendas y se sentó en el asiento del conductor. Los Thestrals, que solo se pueden ver si uno ha estado en contacto con la muerte, dejaron escapar un siseo inquieto. Jon no se detuvo ni medio momento, condujo rápidamente a Gabrielle que había estado agarrando su vestido y saltó al vagón. Después de subir al vagón, Dumbledore caminó hasta el asiento del conductor de Hagrid. La punta de su varita emitió una luz plateada para disuadir a los cientos de dementores que estaban detrás, esos monstruos cuyos cuerpos estaban envueltos en túnicas grises andrajosas, surgiendo del bosque. Ve, Hagrid. Al escuchar su orden, Hagrid inmediatamente tiró de las riendas. Los Thestrals en realidad no necesitaban que él los condujera. Después de recibir la orden de correr sin restricciones, corrieron salvajemente hacia los campos de trigo dorado que tenían frente a ellos. El trigo que ya estaba cerca de madurar huyó hacia los lados en pánico antes de que los cascos de los caballos los pisotearan, tal como peatones en medio del camino, y los vagón galoparon, pero los dementores no se dieron por vencidos con su objetivo a la vista. Volaron desde el bosque hacia arriba, como innumerables cometas con cuerdas rotas, y se dirigieron hacia el cielo nocturno. El cielo estrellado originalmente claro se oscureció y el frío sofocante y sombrío oprimía el suelo desde el aire como una ventisca. Hagrid, que intuitivamente percibía esa quietud mortal, obviamente se había puesto pálido, pero aún así hizo lo mejor que pudo para agarrar las riendas en sus manos. Los Thestrals necesitan tiempo para acelerar. Señor. No podemos librarnos de ellos por ahora. El rostro de Dumbledore no mostró ningún cambio particular, excepto que debajo de esas gafas con forma de media luna, entrecerró los ojos en algún momento y volvió a levantar la varita en su mano. No respondió a las palabras de Hagrid, pero su voz era tranquila mientras recitaba el encantamiento. Espero al patrón. En el momento en que sonó el encantamiento, la luz plateada que era 10 veces más deslumbrante que antes iluminó la mitad del cielo nocturno. Bajo esa luz abrumadora, un pájaro extremadamente similar a Fawkes apareció bañado por el brillo plateado. A diferencia de la brillante belleza de color rojo dorado de Fawkes, sus plumas realistas son todas plateadas como la luna. Cada vez que las alas se balancean hacia abajo, el brillo plateado al final de las plumas se extiende por todos lados.
En el momento en que apareció este Patronus Fénix plateado, el cielo gris fue atravesado por esta luz. Aquellos monstruos que originalmente bloquearon todo el cielo nocturno comenzaron a luchar para retirarse hacia atrás, pero su velocidad claramente no era rival para el Fénix que se elevaba en el aire. El silencio gris mortal se estaba disipando y el cielo se llenó de luz plateada. Una vez más trajo de vuelta el cielo estrellado. Hagrid mostró una expresión de euforía desenfrenada. Nos deshicimos de ellos, señor. El rostro de Dumbledore permaneció tan tranquilo como antes, y miró el gris que se desvanecía y dijo en voz baja. Solo nos hemos librado de ellos temporalmente, el problema fundamental no está resuelto. Los Thestrals completaron la aceleración inicial, y el paisaje que los rodeaba era como una presentación de diapositivas que giraba rápidamente bajo los costados del vagón, pasando constantemente. Pasaron por campos de trigo enteros, atravesando aldeas y rozando una ciudad en muy poco tiempo. Después de asegurarse de que habían perdido completamente a los dementores que los seguían, Dumbledore regresó al vagón a través de la puerta en el asiento del conductor. Para evitar que alguien se aprovechara de tal caos para crear más caos, los estudiantes que habían regresado al vagón fueron enviados al gran salón por los profesores. Dumbledore empujó la puerta para entrar, y todos los estudiantes lo miraron con expresiones inquietas. El rostro calmado y envejecido original de estos niños, como siempre, mostraba una sonrisa amable. Vuelve a la cama, la situación afuera está resuelta. Recuerda que si quieres ir al baño por la noche, asegúrate de despertar a tu compañero de cuarto para que te acompañe. Todos los estudiantes respiraron aliviados ante sus palabras y regresaron a sus dormitorios en 2 filas separadas, chicos y chicas, según las instrucciones de McGonagall y Flitwick. Antes de salir del gran salón, ninguno olvidó despedirse de Dumbledore, profesor. Ron había calmado a Gabriella y la había dejado seguir a sus compañeras de habitación, Luna y Ginny, de regreso a sus dormitorios también. Cuando él y Neville pasaron junto a Dumbledore, Ron realmente tenía algo que preguntarle al anciano, pero después de mirar la mirada clara y vagamente cansada de Dumbledore, se tragó las palabras por el momento. La noche se hace cada vez más profunda, y esta noche Hogwarts ha vuelto a una especie de calma que inquieta a la gente. Capítulo 150. Alucinaciones. El primer día del nuevo año académico, Hogwarts no se vio afectado por el ataque de los dementores de anoche. De acuerdo con el horario de clases, los estudiantes desayunaron y luego se dirigieron al aula donde comenzarían sus clases en el nuevo año académico. Pero aunque las clases no se vieron afectadas, los estudiantes realmente no podían tratar los eventos de ayer como si nunca hubieran sucedido. Solo una docena de estudiantes vieron realmente un dementor en ese momento, y la mayoría de los otros estudiantes en el vagón ni siquiera sabían que es realmente un dementor, que es algo que aún tienen que aprender. Durante la clase, los estudiantes que habían visto a los dementores estaban describiendo el monstruo a los otros estudiantes con gran detalle. Pero, de hecho, en esa situación, la mayoría de ellos quedaron aturdidos por el aura mortal, y ahora, si realmente les permitieras describir el aspecto específico de las criaturas que vieron, se convertirían en todo tipo de formas y tamaños extraños. Muchos fueron capaces de identificar correctamente la túnica gris andrajosa y el cuerpo alto y delgado, y luego desglosarlo. Algunos dijeron que el dementor tenía cara de demonio, algunos dijeron que tenía una calavera en la cabeza, mientras que otros dijeron que la criatura no tenía nada en el cuello y era un monstruo sin cabeza. Tales comentarios pronto fueron refutados por los padres de uno de los niños magos, quienes dijeron que si los dementores fueran un esqueleto o no tuvieran cabeza, les sería imposible besar a otros, y aún más imposible chupar las almas de los magos de esa manera. Como la persona más cercana a los dementores en la escena, Ron tampoco participó en la discusión. No le interesaba qué tipo de rostro habían escondido los dementores bajo la capa, lo que más le preocupaba ahora era su progreso en el aprendizaje del encantamiento Patronus. Antes de comenzar a aprender este encantamiento, esperaba que en el futuro el encantamiento Patronus definitivamente sería muy útil, pero nunca esperó que incluso antes de que comenzara su vida de estudiante de tercer año, los dementores ya habían lanzado un ataque al vagón. Esta vez, el ataque ocurrió de una manera muy extraña. Ron había aprendido de Lupin que la razón por la que escaparon con éxito de la isla Azkaban a principios de este año fue que más de 30 miembros de la Orden del Fénix que estaban encarcelados allí usaron el encantamiento Patronus juntos.
Las emociones positivas que se desbordaron derribaron por completo el asedio de los dementores, lo que les dio la oportunidad de encontrarse con Moody, quien se apresuró a recogerlos. El Ministerio de Magia no podía ignorar tal información. Hay más de 30 personas en la Orden del Fénix que han aprendido el encantamiento Patronus, y fueron capaces de salir corriendo de la isla Azkaban, la base de los dementores, así que ¿cómo pueden estos monstruos que ahora han llegado a su tierra natal, las Islas Británicas, ser capaces de causar una supresión efectiva en el vagón de Hogwarts? Jon no vio lo que pasó anoche, pero a pesar de tantos dementores pululando, Dumbledore solo fue capaz de resolver tal crisis fuera del vagón, por lo que realmente no podía ver qué tipo de significado podría tener un ataque que puede ser descrito como acoso. Esto es exactamente similar a incitar a la traición de Perky, además de darles a los estudiantes en el vagón algún impacto psicológico, no hay ningún otro efecto práctico. Si esta es la respuesta de Voldemort a lo ocurrido en la primera mitad del año, entonces su comportamiento es más bien el de un proyecto de vanidad, sin obtener ningún atisbo de resultados tangibles. Pero la razón por la que los dementores no pueden afectar el vagón es que los profesores y los magos de la Orden del Fénix son expertos en el encantamiento Patronus, y a Jon no le gusta la sensación de poner su seguridad en manos de otros para ser protegido. Él quiere acelerar el progreso de aprendizaje del encantamiento Patronus para evitar la situación en la que tenga que enfrentarse solo a los dementores un día, pero no tiene medios para contraatacar. Después de la última clase de pociones de la mañana, Jon fue al gran salón con Neville, Hermione y el resto de ellos para preparar su almuerzo. En el camino, se encontraron con Ginny y Luna, quienes también acababan de salir de clase, excepto que parecía que estaban caminando hacia allí a propósito. Mayor Green. La pelirroja Ginny llamó a Jon vacilante, y Jon pudo ver que tenían algo que discutir con él, por lo que se detuvo en seco e hizo un gesto a Neville, Hermione, Ron y los demás para que fueran primero al gran salón. Llámame Jon. Tengo buena relación con algunos de tus hermanos, así que no hace falta que me trates con tanta distancia, dijo con naturalidad. ¿Puedo también llamarte directamente Jon? Junto a Ginny, la chica con corchos de madera alrededor del cuello y pendientes en forma de ciruela colgando de sus orejas parpadeó con sus prominentes ojos y preguntó con voz etérea. Parecía un poco fea y hablaba con una voz tenue, aunque su mirada era tan seria como siempre. Por supuesto, Jon sabía el nombre de la chica y le sonrió a Luna. Está perfectamente bien, puedes llamarme Jon, también puedo llamarte Luna, ¿no? La muchacha con los pendientes en forma de ciruela lo dijo con naturalidad. Eso es lo más justo que se puede hacer. No vinimos a buscarte para hablar de nombres, Jon, y no es el momento, Luna. Ginny se apresuró y rápidamente fue al grano cuando vio que la conversación corría el riesgo de ser desviada por Luna. Gabrielle ha estado bastante mal desde que regresó anoche al dormitorio. Estábamos preocupados por ella, pero ni siquiera habíamos visto un dementor, así que no sabíamos cómo animarla. Luego, esta mañana, al despertarnos, nos dimos cuenta de que no estaba en el dormitorio y no pudimos encontrarla en toda la mañana. Jon frunció el ceño levemente. Para ser honesto, originalmente pensó que los dementores no deberían tener tanto efecto en el fantasma, después de todo, ya son personas muertas. Ahora parece que la Gabrielle que bebió la poción de fantasma viviente es bastante diferente de los fantasmas habituales, sin mencionar que ayer ella era la más cercana a los dementores que aparecieron primero. Iré a buscarla, creo que puedo adivinar dónde está. No te preocupes, la consolaré. Vayan a comer al gran comedor y, por cierto, pídanle a Neville que me traiga 2 sándwiches cuando vuelva al dormitorio. Naturalmente, Ginny y Luna no cuestionaron mucho sus palabras. Aunque Jon apenas está en su 3er año, las hazañas que realizó a principios de este año ya han hecho que la gran mayoría de los estudiantes del vagón tengan suficiente respeto y admiración por él. Esta es también la razón por la que Perky estaba resentido con Jon, un estudiante que solo había estado en el carruaje por menos de 3 años, ahora había ganado incluso más popularidad y respeto que él, el prefecto, lo que hizo que Perky, que ya estaba hambriento de poder, instintivamente se sintiera molesto y celoso. Después de ver a las 2 jóvenes irse, Jon también se dio la vuelta y caminó hacia el final del largo pasillo. Llegó al lado opuesto de la oficina del director de Dumbledore, la puerta de la habitación que conducía al asiento del conductor, y la abrió fácilmente.
El vagón en este momento está pasando por una ciudad muy pintoresca y de aspecto muy bonito. Esas casas bajas de techos rojos siguen moviéndose hacia la izquierda y la derecha para evitar, dándole paso al vagón. Si miras lo suficiente tendrá un estilo cómico. Pero en el asiento del conductor, Gabrielle, que apoyaba la barbilla con ambas manos, obviamente no se lo pensó dos veces. Jon podía adivinar que Gabrielle vendría aquí, a pesar de que ahora es un fantasma que puede pasar libremente por la mayoría de las puertas del vagón, pero después de enterarse de que los estudiantes tienen prohibido entrar a la habitación sin un cartel en la puerta, la pequeña niña conscientemente nunca intentó violar las reglas de la escuela que los demás estudiantes en el vagón tienen que seguir. Aunque es joven, también tiene algo de sentido común. Si quieres integrarte en un grupo lo más rápido posible, tienes que seguir las mismas reglas que el grupo. Pero Hagrid es una excepción. Normalmente, al conducir la carreta, se aburría solo, y ahora, tras conocer a Gabrielle, siempre había un niño que no necesitaba ir a clase para hablar con él. Cuando Jon llegó, Hagrid sostenía una gran taza de té caliente en su mano y hablaba con Gabrielle sobre la experiencia de criar criaturas mágicas parecidas a los caballos. Pero la pequeña niña obviamente escuchaba distraídamente, sentada en el gabinete de madera frente a Hagrid que usualmente se usa para guardar objetos pequeños, sacudiendo sus piernas blancas y transparentes junto con los ligeros golpes del vagón. No se sabe en qué estaba pensando. Cuando escuchó el movimiento de la llegada de Jon, fue medio latido más lenta que Hagrid para volver en sí, y Hagrid estaba feliz de servirle a Jon una taza de té negro mientras le entregaba un plato de sus pasteles de roca favoritos. Jon tomó la taza de té, tomó el plato con los pasteles de roca en sus manos y luego lo puso sobre el armario de madera sin pensarlo dos veces. Pensé que era tu primer día de clases este año. ¿Por qué tienes tiempo para venir a mi casa? La relación de Hagrid y Jon también es muy familiar. Por lo general, cuando no es adecuado practicar hechizos en el dormitorio, él acudiría a Hagrid. Con el tiempo, los dos se han convertido en amigos desde hace mucho tiempo con una relación bastante buena. Fueron Ginny y Luna quienes me pidieron ayuda. Jon miraba a Gabrielle mientras hablaba. Hagrid debía de desconocer bastante bien los dos nombres. Dijeron que seguías deprimida después de tu regreso anoche, y que al levantarse temprano no te encontraron. Estaban preocupados por ti y me pidieron que averiguara dónde estabas. Gabrielle bajó sus delgadas cejas mientras decía algo débilmente. Lo siento, me olvidé de contarles esto por la mañana. Hagrid, aunque es algo insensible, también pudo notar que Gabrielle no está de buen humor ahora después de pasar toda la mañana con ella, y ahora que Jon la está buscando específicamente. También sabía que quien tuvo el contacto más cercano con los dementores anoche fue esta pequeña niña. ¿Sigues pensando en esos dementores de ayer? De hecho, esa cosa solo da miedo cuando la ves por primera vez. No te quedaste atrás, así que no viste lo que les pasó. Dumbledore lanzó un hechizo para ahuyentarlos a todos. Hagrid dijo tranquilizadoramente. Pero sus palabras no parecieron tener ningún efecto en Gabrielle. Ella todavía tiene esa mirada hosca. Extraño a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, susurró. Me pregunto dónde estarán ahora y si estarán bien. Hasta ahora han pasado 4 o 5 meses desde que Gabrielle fue recogida en casa de Madame Maxime, pero nunca ha recibido ningún tipo de respuesta. La exdirectora de Beaux Batons, antes de irse, prometió ponerse en contacto con Dumbledore después de encontrar a los padres de Gabrielle y que la llevaría con su familia. Pero incluso después de tanto tiempo, todavía no hay noticias. Pero a veces, de hecho, la mejor noticia es que no hay noticias. Jon la miró y dijo. Si quieres ver a tu familia, no tienes que ocultar tus sentimientos. Muchos de los estudiantes aquí, quizá mayores que tú, han pasado por la misma experiencia de estar separados de sus familias que tú, y al menos tu mamá, tu papá y tu hermana aún recuerdan haber tenido a un familiar como tú cerca, mientras que sus padres ya ni siquiera saben quiénes son. Sin duda, una comparación así resonará en una niñita ya de por sí emotiva como Gabrielle, que ha estado en el vagón durante tanto tiempo, que naturalmente sabe mucho sobre los estudiantes a bordo y que sabe muy bien que, en comparación con su situación actual, hay muchas personas que deberían estar más molestas y tristes que ella. Su tristeza original se calmó un poco, pero miró a Jon con vacilación, como si quisiera decir algo.
Anoche lo pasé mal, así que di vueltas alrededor del vagón, susurró, y luego, mientras lloraba sola y pensaba en mi mamá, papá y hermana, no sé si me lo imaginé o si en realidad vi a una persona. Jon estaba muy consciente de la información importante en las palabras de Gabrielle y levantó una ceja ligeramente. ¿Qué clase de persona? ¿Era un estudiante o un adulto? Ya de adulta, lo había visto antes en mi propia casa. Vino a mi casa y habló de algo con mi papá en privado. Gabrielle parecía esforzarse por recordar la escena que recordaba, pero papá estaba muy molesto ese día. Terminó echando a ese tipo de la casa. Mi hermana y yo nunca habíamos visto a papá tan enojado. Jon giró la cabeza e intercambió una mirada con Hagrid. Para ambos era obvio que se trataba de una información muy importante. ¿Dónde lo viste? Gabrielle. No lo recuerdo con exactitud. Negó con la cabeza. De hecho, todavía siento que no lo vi en absoluto. Puede que haya extrañado demasiado a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a los demás como para recordar haber visto a ese hombre, pero, no estoy segura. La descripción de Gabrielle era muy vaga y su tono muy inseguro, lo que les daba una sensación de no ser muy confiables. Pero ya sea Hagrid o Jon, no tomaron este asunto a la ligera. Jon se levantó del asiento del conductor de Hagrid y dijo con una mirada seria en su rostro. Ya sea que hayas visto realmente a este hombre en el vagón o no, tenemos que contárselo a Dumbledore. Esto puede ser una pista importante. Nunca pensó en confiar en sí mismo para iniciar alguna investigación e ir solo a realizar el acto heroico. Ahora el peligro que corría en el vagón afectaba la vida de muchas personas, y Jon sabía conscientemente que los profesores, después de saber más, seguramente tomarían una decisión más correcta que la suya. No lo dudó, junto con Gabrielle dejaron el asiento del conductor, luego regresaron al vagón, fueron directo a la puerta de enfrente y llamaron a la puerta de la habitación del director. Dumbledore estaba escribiendo algo con una pluma en su oficina, y después de entrar por la puerta no dijo mucho más. Jon le pidió directamente a Gabrielle que repitiera las palabras a Dumbledore. Después de escuchar tranquilamente la narrativa insegura de Gabrielle, Dumbledore tampoco pudo evitar fruncir el ceño y dijo en voz baja. ¿Puedes describir las características físicas específicas de este niño mago adulto del que estás hablando? Capítulo 151. Línea de edad. Era delgado y no muy alto, probablemente una cabeza más alto que Jon. Gabrielle hizo la comparación usando a Jon. Tampoco es tan viejo, más o menos de la misma edad que papá, hablaba con una voz amable y nos dio a mi hermana y a mí un regalo cuando llegó por primera vez a nuestra casa. Me dio un pequeño muñeco de osito. La mirada de Dumbledore reveló una mirada pensativa, y luego preguntó. ¿Recuerdas cuando fue a tu casa y lo que estaba discutiendo con tu padre? Gabrielle negó con la cabeza. No le hice caso. Papá no suele dejar que mi hermana y yo estemos presentes cuando habla de cosas. Pero después de esa reunión, papá se enojó, y mamá no dijo nada, permaneciendo a un lado. Ese hombre simplemente se disculpó y luego salió de casa. Gabrielle recuerda ese incidente lo suficientemente bien como para describir todos los detalles de ese momento, pero la información no parece darles ninguna pista válida. Para empezar, la cuestión misma de por qué un mago francés, a quien Gabrielle había conocido, apareció en el vagón era desconcertante. Dumbledore se frotó el pulgar y luego preguntó. ¿Cuánto tiempo hace que vino a ver a tu padre? ¿Fue cerca de la fecha en que tu familia fue buscada posteriormente? Solo una semana antes de que mamá, papá y mi hermana huyeran de Francia. ¿Y recuerdas con claridad en qué habitación del carromato viste a ese hombre? Si de verdad lo olvidas, ¿puedes decirme qué lugares visitaste anoche? Gabrielle luchaba por recordar. Después de salir del dormitorio, me senté un rato en el techo del vagón. Regresé al vagón al anochecer y seguí caminando por la habitación de la izquierda hacia el vestíbulo. No recuerdo en qué habitación entré cuando vi una tetera que recordaba el estilo de mi casa. Recordé a mi mamá, mi papá y mi hermana, y entonces me pareció recordar o ver a esa persona. Dijo ella vacilante. Profesor Dumbledore, no estoy seguro si realmente vi a esa persona o no, en ese momento estaba llorando. Dumbledore susurró para consolarla. No importa si viste o no a ese mago en la carreta, nos ha sido de gran ayuda, niña. No te preocupes demasiado por los dementores, esta criatura no da tanto miedo, simplemente evoca fácilmente emociones negativas.
Si aún te sientes deprimida, puedes ir a la quinta habitación del invernadero, donde hay un jardín cultivado por Lily, muy agradable para quienes necesitan relajarse. Gabrielle le dio las gracias a Dumbledore y no permaneció más tiempo en la oficina del director. Y después de que ella se fue, la oficina del director quedó solo con Jon y Dumbledore. Jon miró a Dumbledore y no pudo evitar preguntar: «Profesor, ¿un mago francés realmente podrá entrar en Hogwarts?» Dumbledore golpeó rítmicamente sus dedos sobre el escritorio y meneó la cabeza. «Este asunto no se puede determinar tan rápidamente, necesito contactar a la señora Rowland, para determinar si existe esta persona en el Ministerio de Magia francés según la descripción de Gabrielle». «¿Qué pasa si esta persona es alguien del Ministerio de Magia francés?» La mirada de Dumbledore se volvió profunda mientras hablaba bruscamente. «Eso significaría que las cosas están yendo en el peor de los casos». No dijo cuál sería el peor escenario posible, pero Jon pudo oír la seriedad en el tono de Dumbledore. «Entonces, ¿cómo atrapamos al hombre que acecha en el vagón?», Jon preguntó, y una mirada ligeramente relajada apareció en el rostro de Dumbledore. «Si el señor oscuro enviara a alguien al vagón, ¿qué tipo de persona sería esa persona? ¿Qué piensas?». Jon pensó en esta pregunta muy seriamente. «Debe ser muy competente. De lo contrario, infiltrarse en la carreta sería un problema, y entonces tendría que enfrentarse a mucha presión psicológica, ya que estarás en la carreta todo el tiempo, lo cual será más estresante que mi anterior infiltración en el castillo. Después de todo, Voldemort no estará en el castillo todo el tiempo. En segundo lugar, también debe tener suficiente elocuencia. De lo contrario, es imposible convencer a Perky de desertar, a menos que use una maldición Imperius. Entonces, ¿qué edad crees que debería tener esa persona?». Esta pregunta de Dumbledore hizo que Jon dudara por un momento. Para ser honesto, sería mucho más difícil para Jon colarse dentro del vagón de lo que sería colarse en el castillo de Hogwarts. Hay menos estudiantes aquí, menos espacio para moverse, y es poco probable que los profesores ignoren a algún estudiante, y Dumbledore estaría en el vagón todo el tiempo. Sin mencionar la razón por la que Jon pudo permanecer en el castillo de Hogwarts como pez en el agua, principalmente porque consiguió la capa de invisibilidad y el mapa del merodeador, dos artefactos de infiltración perfectos, y también porque había leído los libros originales, por lo que estaba mucho más familiarizado con ese castillo que la mayoría de la gente, además de que el propio Jon no era un niño de 12 años común y corriente. Mientras que la situación en el vagón es muy diferente, es más de 10 veces más difícil esconderse aquí sin arruinarlo después. Jon no cree que Voldemort enviaría a una persona al azar para completar tal tarea, no importa que, debe ser la élite entre los mortífagos, no una especie de hombre sin cerebro e imprudente. Si realmente alguien se infiltró en el vagón, debe ser un mago adulto, dijo Jon con seguridad. Dumbledore obviamente tenía la misma opinión que Jon. El mago que se infiltró en el vagón seguramente sea un mago adulto, y podemos usar el mismo método de defensa que usa el señor oscuro para evitar que los magos adultos se infiltren en el castillo de Hogwarts. Si Jon no pudiera pensar en lo que Dumbledore le estaba diciendo en ese momento, habría desarrollado su cerebro para nada, y miró a Dumbledore. ¿Línea de edad? Bien, dijo Dumbledore asintiendo. No había decidido antes si el encantamiento de la línea de edad se había implementado, porque esto no es solo una escuela, sino también un lugar de reunión temporal para la Orden del Fénix, pero eso no significa que no podamos hacerlo. En ese momento, una sonrisa ligeramente relajada apareció en el rostro de Jon. Siempre que se agregue la línea de edad al encantamiento protector del vagón, todos los magos adultos, excepto el profesor, serán descubiertos en ese momento. Dumbledore también tenía una sonrisa en su cara. Pero este asunto aún necesita algo de preparación. Aplicar el encantamiento de línea de edad en todo el vagón no es lo mismo que lanzar un hechizo ordinario. Si quiero mantener el efecto, tengo que prepararlo durante bastante tiempo, durante el cual aún es necesario mantener la precaución en el vagón. Recuerdo que tienes clase de encantos por la tarde, ya casi es la hora, no llegues tarde. Jon no se quedó en la oficina del director, o de hecho llegaría tarde a su clase de encantos. Y después de irse, Dumbledore sacó un pergamino amarillento de su escritorio. Agarró la pluma manchada de tinta, reflexionó un momento y luego escribió un párrafo en el pergamino. Capítulo 152. Mejora. En Francia, en algún lugar del Ministerio de Magia, Adele Rowland, canciller jefe de magia, estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente un trozo de pergamino amarillento.
Como una de las 3 figuras políticas más importantes del Ministerio de Magia francés, esta bruja, que tiene menos de 50 años, está naturalmente bien cuidada, con su largo cabello verde oscuro recogido en un moño y todo su rostro todavía luciendo encantador a excepción de algunas arrugas en las esquinas de sus ojos. Lleva gafas con montura negra en el rostro, lo que aporta un toque de misterio al ambiente majestuoso original revelado. Y en el pergamino que ella miraba, las palabras aparecieron una a una de la nada, hasta formar finalmente una oración completa. Después de leer con mucho cuidado el contenido del pergamino, Roland frunció el ceño suavemente mientras caía en un breve silencio. Luego, hizo sonar una pequeña campana frente a su mesa, y un mago que vestía el uniforme estándar de un empleado del Ministerio de Magia francés rápidamente tocó a la puerta y entró respetuosamente a su oficina. ¿A qué hora decidieron los concejales celebrar una reunión temporal?, preguntó con calma. La concejala Thalía acaba de entregarle a Afed los resultados de la resolución, y se ha determinado que la reunión provisional para determinar si el ministro Eric Amalric tiene la competencia y el carácter necesarios para ejercer como ministro se celebrará el primer día de noviembre. ¿Van a posponer esto hasta después de Halloween? También hubo una gran división entre los concejales, y algunos dijeron que querían darle a Amalric más tiempo para demostrar su valía. La frente de Roland estaba visiblemente fruncida un poco más de lo que había estado justo antes de que entrara el mago. Ella no dijo nada, solo asintió en silencio, y el mago le hizo una respetuosa reverencia antes de cerrar la puerta nuevamente y salir de la oficina. No mucho después de que él se fuera, Roland tomó una pluma que estaba a su lado, pensó por un momento y luego escribió una línea de texto en el pergamino amarillento. No existe tal persona en el Ministerio de Magia como dijo Dumbledore, no fue un proyecto sencillo colocar el encantamiento de la línea de edad en este vagón. Especialmente para garantizar que este encantamiento mágico no se confunda con un excelente encantamiento Confundus, requiere aún más atención, por lo que no se puede completar en poco tiempo. Según la estimación de John, este encantamiento tardará al menos unos 2 meses en prepararse antes de que finalmente pueda surtir efecto. Y mientras tanto, también deben evitar que el hombre que se esconde en el vagón cree más caos, aunque incluso ahora, nadie ha podido averiguar exactamente cuál es el objetivo de este hombre. El tiempo pasaba día a día y en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado 3 semanas desde que John había comenzado su 3er año de colegio. Durante este período de tiempo, el viaje en vagón fue tranquilo, no hubo ataques de dementores u otros accidentes, pero la seguridad de la escuela no se ha relajado y los estudiantes básicamente no actuarán solos, incluso en medio de la noche para ir al baño, tienen que llamar a sus compañeros de habitación en la misma habitación juntos. Es solo que la vigilancia operativa aún se mantiene, pero de hecho, en el corazón, nadie puede estar mentalmente tenso durante tanto tiempo. Después de todo, no había muchas personas en el vagón que vieran el ataque de los dementores con sus propios ojos, lo que hizo que su sentimiento de tensión inicial se relajara gradualmente. En realidad esto no es algo malo, si la atmósfera entre los estudiantes se mantiene inquieta, entonces la enseñanza de la escuela también se verá afectada. Además de los estudios de 3er año que John había comenzado, no había renunciado al estudio e investigación del hechizo de la espada invisible, así como al encantamiento Patronus. El primer hechizo no es mucho que decir, siempre y cuando estés dispuesto a dedicar tiempo a practicar más, las habilidades y la competencia mejorarán constantemente, mientras que con el encantamiento Patronus, en comparación con el comienzo del año escolar, John finalmente logró una pequeña mejora. En la oficina de Lupin, el profesor de la clase de defensa, cuyo rostro siempre aparecía pálido, tenía una sonrisa apreciativa en su rostro después de ver la luz plateada en la punta de la varita de John que brillaba incontables veces más que antes. Después de haberte enfrentado directamente a los dementores una vez, tu comprensión de este encanto es cada vez más profunda. El rostro de John no mostraba mucha satisfacción, aunque hasta el momento había hecho mejoras significativas, pero no era hasta el punto de hacerle sentir mucho orgullo. Criaturas como los dementores parecen ser capaces de provocar en las personas todo tipo de emociones negativas con solo existir, incluso si no hacen nada. Recordó. Esa desesperación mortal tras el contacto físico puede generar un gran caos emocional, y en ese momento permite a las personas reconocer cuáles son realmente sus emociones más positivas y deseables. John reflexionó y miró la luz plateada en la punta de su varita. Este tipo de sentimiento no es como recordar recuerdos específicos.
Después de todo, incluso si nuestra mente pudiera recordar el momento de mayor felicidad, es poco probable que las emociones alcancen el mismo nivel que en ese momento. Estar cerca de los dementores permite sentir las emociones con mayor intensidad. Lupin asintió y dijo: el dementor absorbe la felicidad de las personas y, en el proceso, su propia existencia irradia desesperación. Sin embargo, la magia que lo restringe se puede aprender más rápidamente bajo su influencia, ya que cuanto más desesperanzador sea, más probable será que haga que las personas sientan nostalgia de la verdadera felicidad que alguna vez tuvieron. El encantamiento Patronus no es un hechizo común. Hay muy pocos magos en el mundo mágico capaces de lanzarlo, y tu nivel de maestría ya supera al de la mayoría de los magos, Jon. En el mundo mágico actual, la mayoría de los magos carecían del espíritu para explorar el estudio de la magia. Incluso Hogwarts originalmente no fue fundado con el propósito de estudiar ningún conocimiento mayor, sino solo para ayudar a guiar a los jóvenes magos sobre cómo usar la magia en sus cuerpos, para que no se volvieran obscuriales y murieran prematuramente. La mayoría de los magos se gradúan de la escuela de magia después de haber aprendido básicamente algo de la magia cotidiana común. En el Ministerio de Magia, antes de que Voldemort tomara el control, la gran mayoría de los empleados del Ministerio de Magia ni siquiera pueden usar el encantamiento de escudo, y el Ministerio de Magia es un lugar donde solo los estudiantes más talentosos de Hogwarts pueden ingresar. Esto no solo hace que los magos en el mundo mágico sean generalmente débiles, sino que también desde la antigüedad la dirección de la investigación mágica se ha vuelto muy sesgada, además de algunos hechizos de confusión que están diseñados para evitar que los muggles conozcan y entren en contacto con el mundo mágico, como el encantamiento repelente de muggles y los encantamientos de memoria. La mayor parte de la investigación mágica se centra en hechizos de uso cotidiano. Los hechizos que son poderosos y utilizados para el combate y contra el enemigo siempre son bajos, pero en los últimos años, debido a los conflictos que han estado ocurriendo, la magia relacionada con la guerra ha comenzado a desarrollarse nuevamente, y la fuerza general de los magos en la comunidad mágica británica también ha mostrado una mejora considerable. El encantamiento Patronus es de hecho un hechizo mágico muy avanzado, pero Jon no está satisfecho con solo aprenderlo hasta este nivel. Mientras no tenga éxito en invocar al Patronus, será un fracaso para él. Lupin también vio claramente la falta de satisfacción de Jon, aunque no sabía hasta ahora por qué Jon estaba tan impaciente, todavía dio su propia sugerencia. También puedes encontrar a Lily para pedirle consejo sobre el encantamiento Patronus. En este hechizo, excepto Dumbledore, nadie puede compararse con ella. Fin del capítulo 152.